Mi nombre es Tomás Benítez. Tengo 67 años y hasta hace 3 meses, yo era el director de auditoría interna de Tecno Global Corporation, una gigante de la tecnología y consultoría con sede en Houston, Texas. Por 30 años, mi vida fue esa empresa. 30 años construyendo mi carrera, mi reputación, asegurándome de que todo funcionara dentro de la ética y la ley. Yo era el guardián de la integridad corporativa. Si te gustan las historias de venganza fría y giros dramáticos que te dejan sin aliento, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí hay nuevas historias inéditas todos los días, y cada una es más impactante que la anterior. Para la nueva CEO, Valentina Herrera, yo era simplemente un pasivo costoso. Un recordatorio molesto de las reglas que ella quería ignorar. Mi naturaleza meticulosa y discreta fue interpretada como falta de ambición. Ella subestimó completamente mi capacidad de observación. Fue un lunes helado de marzo de 2023 cuando recibí el email. Tomás, necesito verte en mi oficina a las 3 de la tarde. Asunto, reestructuración organizacional. Firmado, Valentina Herrera, CEO. Cuando entré a la sala, Valentina estaba sentada detrás de su escritorio de caoba, acompañada del director de operaciones, señor Alcántara. Ambos tenían esa sonrisa profesional que yo ya conocía demasiado bien. Tomás, dijo Valentina con una frialdad calculada, tu puesto está siendo eliminado de inmediato. Nos estamos moviendo hacia una estructura más ágil y eficiente. Tu paquete de jubilación será ajustado en consecuencia. Efectivo desde hoy. 3 días. Apenas 3 días antes de que mis beneficios completos de jubilación entraran en vigor. 30 años de dedicación, y me despedían para ahorrar millones en beneficios. Sentí la injusticia como un puñetazo en el estómago. Pero mi voz salió calmada, profesional. Entiendo. Me aseguraré de que la transición sea ordenada. Por dentro, sin embargo, una certeza absoluta se estaba formando. Su avaricia acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Valentina tenía 42 años, ambiciosa y sin escrúpulos, enfocada únicamente en números de corto plazo. Alcántara, a los 47, era su cómplice leal por puro interés propio. La justificación era siempre la misma: reestructuración, eficiencia de costos. Pero yo sabía la verdad. Era una táctica para eliminar a un testigo inconveniente de futuras irregularidades. Durante los últimos 2 años, yo había observado a Valentina y su equipo ignorando sistemáticamente las alertas de cumplimiento. Los reportes de auditoría eran manipulados. Fondos eran desviados a través de contratos sospechosos con empresas fantasma. Mi instinto de auditor, forjado en 3 décadas de experiencia, gritaba fraude. Pero yo no era simplemente un observador pasivo. A lo largo de los años, mantuve un archivo digital ultra seguro, completamente fuera de la red de la empresa. Cada irregularidad que presencié fue documentada: emails comprometedores, reportes financieros alterados, actas de reuniones donde mis advertencias fueron deliberadamente ignoradas, detalles de contratos sobrefacturados. Cada documento era una bomba de tiempo legal. No eran trampas que yo había creado, sino evidencia irrefutable de su falta de ética. Incluso había enviado copias encriptadas a un servidor seguro, con instrucciones específicas para su liberación en caso de mi ausencia forzada. Y yo tenía un aliado poderoso: Carlos Santander, un miembro respetado de la junta directiva, conocido por su integridad inquebrantable. Él me había pedido discretamente que vigilara ciertas transacciones sospechosas. Santander sería la clave de todo. La reestructuración de Valentina era, en realidad, una fachada elaborada para un esquema masivo de fraude financiero. Ella y Alcántara habían creado una red de empresas fantasma para desviar millones de dólares de los fondos de desarrollo de Tecno Global. Mi despido era el último paso para silenciar la principal fiscalización interna y consolidar el control total sobre las operaciones financieras. Tenían cómplices estratégicos en el alto mando.
el CFO Marcos Villanueva, que manipulaba los reportes trimestrales, y la directora de Recursos Humanos, Sandra Morales, que falsificaba documentos de contratación para justificar pagos inexistentes. Era un esquema meticuloso, orquestado durante meses. Pero había un detalle que ellos no sabían. Yo ya había programado la auditoría externa anual para la semana siguiente a mi salida. Era un procedimiento de rutina que yo coordinaba desde hacía una década, pero esta vez sería ejecutado sin mi supervisión protectora. Al martes siguiente a mi despido, recibí una llamada inesperada. Era mi antigua asistente, Jennifer, susurrando nerviosamente por teléfono. «Señor Benítez», me dijo, «hay algo muy extraño pasando aquí. Los auditores de Deloitte llegaron esta mañana, y Valentina está en pánico total. Ella pidió cancelar la auditoría, pero ellos dijeron que ya había sido preaprobada por la junta directiva». Sonreí silenciosamente. La ironía era deliciosa. «Y hay más», Jennifer continuó. «Están pidiendo los archivos de cumplimiento de los últimos 2 años. Valentina y Alcántara están corriendo de un lado a otro, tratando de organizar los documentos». En los 3 días siguientes, mi teléfono no paró de sonar. Primero fue Valentina, con la voz temblorosa de desesperación. «Tomás, necesitamos hablar. Tal vez hubo algunos malentendidos sobre tu despido. Nos gustaría ofrecerte una posición de consultor, muy bien compensada, para ayudarnos durante este periodo de transición». Mi respuesta fue educada pero firme. «Valentina, agradezco la oferta, pero ya hice otros planes». Entonces vino Alcántara, con un tono más amenazante. «Tomás, espero que entiendas los acuerdos de confidencialidad que firmaste. Cualquier divulgación de información interna de la empresa podría resultar en serias consecuencias legales». «Por supuesto», respondí calmadamente. «Estoy perfectamente consciente de mis obligaciones legales. Lo que ellos no sabían era que toda la evidencia que yo había recolectado era perfectamente legal. Como director de auditoría interna, era mi responsabilidad documentar irregularidades. Cada email archivado, cada reporte copiado, cada acta de reunión guardada, todo estaba dentro del alcance de mis funciones oficiales». El jueves de esa misma semana, recibí una llamada de Carlos Santander. Su voz sonaba seria, pero había una nota de satisfacción en ella. «Tomás», me dijo, «necesito que vengas a mi oficina mañana a las 10 de la mañana y trae todos los documentos que mencionaste en nuestra última conversación». El viernes por la mañana, entré a la oficina de Santander cargando una carpeta gruesa con copias impresas de toda la evidencia. Él estaba acompañado de otros 2 miembros de la Junta, Patricia Mendoza, exfiscal federal, y Roberto Chang, especialista en gobernanza corporativa. Santander abrió la carpeta y comenzó a examinar los documentos. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio los emails entre Valentina y los proveedores de las empresas fantasma. Patricia Mendoza analizó los reportes financieros alterados, moviendo la cabeza en incredulidad. Roberto Chang estudió los contratos sobrefacturados, tomando notas detalladas. «Tomás», dijo Santander después de 1 hora de análisis, «esto es evidencia de fraude a gran escala. Estimamos que al menos $8 millones fueron desviados en los últimos 18 meses». Patricia Mendoza añadió, «tenemos material suficiente para procesos criminales. Voy a enviar esto al FBI inmediatamente». Mientras tanto, en Tecnoglobal, el caos se estaba instalando. La auditoría externa había descubierto discrepancias masivas en los reportes financieros. Los auditores exigieron acceso a los sistemas internos, revelando transferencias no autorizadas y pagos a empresas inexistentes. Valentina intentó una última jugada desesperada. Convocó una reunión de emergencia con todo el alto mando, tratando de culpar mi salida abrupta por los problemas descubiertos en la auditoría. «Tomás Benítez nos dejó en una posición muy difícil», les dijo al equipo. «Su partida repentina creó vacíos en nuestros procedimientos de cumplimiento,
Pero Villanueva, el CFO, estaba demasiado nervioso para sostener la mentira. Durante la reunión, terminó revelando detalles comprometedores sobre los ajustes que Valentina le había pedido hacer en los reportes. Sandra Morales, dándose cuenta de que el barco se estaba hundiendo, decidió salvar su propio pellejo. Buscó a Patricia Mendoza y entregó documentos adicionales sobre las contrataciones falsas, a cambio de inmunidad. Era exactamente como yo había previsto. Bajo presión, la alianza criminal de Valentina se estaba desmoronando, cada uno tratando de salvarse, revelando más evidencia del esquema. El lunes de la segunda semana después de mi despido, Santander convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. Valentina y Alcántara fueron llamados para dar explicaciones. Yo no estuve presente, pero Jennifer me contó después que fue una masacre. Santander puso la evidencia sobre la mesa, una por una. Emails comprometedores entre Valentina y los proveedores fantasma. Transferencias bancarias no autorizadas firmadas por Alcántara. Reportes financieros con alteraciones manuscritas del puño y letra de Villanueva. Valentina, dijo Santander con voz firme, ¿puedes explicar esta transferencia de $3 millones a Apex Solutions, una empresa que no existe físicamente? Valentina trató de mentir. Debe ser algún tipo de error administrativo. Necesitaré revisar estos documentos con mi equipo legal. Pero Patricia Mendoza ya había verificado todo con el FBI. Valentina, Apex Solutions fue registrada en Delaware el mismo día en que autorizaste el primer pago. La dirección registrada es un apartado postal. Alcántara trató de echarme la culpa. Tomás Benítez tenía acceso a todos estos sistemas. Él pudo haber manipulado estos registros después de su despido. Roberto Chang sonrió sarcásticamente. Señor Alcántara, estos emails tienen marcas de tiempo de hace 6 meses. Y tenemos confirmación de los servidores externos de que fueron enviados desde las computadoras corporativas de ustedes. Su defensa se desplomó completamente. Valentina comenzó a sudar visiblemente. Alcántara se puso rojo de ira, pero no tenía argumentos. Fue entonces cuando Villanueva, que estaba siendo presionado por los auditores externos, cometió el error fatal. En desesperación, me llamó a mi celular el martes por la noche. Tomás, me dijo con voz temblorosa, necesitamos hablar. Sé que tienes documentos, pero no entiendes la situación completa. Valentina me forzó a hacer esas alteraciones. Amenazó mi trabajo, mi familia. Tengo pruebas de eso. Era exactamente lo que yo esperaba. Villanueva estaba ofreciendo entregar a Valentina a cambio de clemencia. Marcos, respondí calmadamente, te sugiero que busques un abogado y cooperes con las autoridades competentes. Pero Villanueva estaba demasiado desesperado para pensar claramente. Envió un email a Valentina esa misma noche, copiando accidentalmente a otros ejecutivos, donde confesaba su participación en el esquema y le suplicaba que hiciera un trato, antes de que todo explotara en los medios. Ese email se filtró a la prensa el miércoles. El Houston Chronicle publicó un artículo devastador. CEO de Tecno Global involucrada en esquema de fraude multimillonario. La repercusión fue inmediata y brutal. Las acciones de Tecno Global se desplomaron 35% en 2 días. Los clientes corporativos comenzaron a cancelar contratos. El bufete de abogados que representaba a la empresa envió una carta formal desvinculándose del caso. Valentina intentó una última jugada. Me llamó personalmente el jueves de esa segunda semana, llorando por teléfono. Tomás, por favor, me suplicó. Cometí errores, pero no fue malicioso. Estaba bajo presión de los inversionistas para mostrar crecimiento. ¿Puedes ayudar a minimizar esto? Explicar que fueron errores de juicio, no crímenes intencionales. Mi respuesta fue medida. Valentina, mi conciencia está limpia. Siempre actué dentro de la ética y la ley. Pero puedes hablar con Santander, con la Junta. Te respetan. Una palabra tuya puede cambiar todo, continuó desesperada.
La única palabra que tengo para la Junta, respondí, es la verdad. Y la verdad ya fue documentada. El viernes de esa segunda semana, el FBI ejecutó órdenes de allanamiento en las oficinas de Tecnoglobal y en las residencias de Valentina, Alcántara y Villanueva. Las imágenes de los agentes federales cargando cajas de documentos salieron en todos los noticieros locales. Santander me llamó esa tarde. Tomás, la Junta le gustaría reunirse contigo el lunes. Tenemos una propuesta que hacer. Durante el fin de semana, más detalles del esquema salieron a la luz. Periodistas de investigación descubrieron que Valentina había usado parte del dinero desviado para comprar una casa de vacaciones de $1.2 millones en Aspen, Colorado. Alcántara había financiado un Porsche 911 Turbo de $180,000. El contraste era gritante. Me habían despedido para ahorrar cientos de miles en beneficios de jubilación, mientras robaban millones para financiar sus lujos personales. Sandra Morales, que había cooperado con las autoridades, reveló más detalles sórdidos. Valentina había creado empleados fantasma en el sistema de RH, con salarios que eran depositados directamente en cuentas controladas por ella. Algunos de esos empleados tenían nombres de personajes de películas: James Bond, Indiana Jones, Bruce Wayne. Su arrogancia no tenía límites. Pensaron que eran demasiado inteligentes para ser descubiertos, demasiado astutos para ser atrapados. Pero subestimaron la paciencia meticulosa de un auditor veterano, que había pasado 3 décadas observando, documentando y protegiendo la integridad corporativa. El lunes de la tercera semana después de mi despido, caminé hacia el edificio de Tecnoglobal, por primera vez desde que me habían echado. Esta vez, sin embargo, yo no era un empleado descartado. Yo era el hombre que había salvado a la empresa de sus propios ejecutivos corruptos. La reunión con la Junta fue surreal. Los mismos ejecutivos que habían aprobado mi despido 3 semanas antes, ahora me trataban como un héroe. Santander me recibió con un apretón de manos cálido y una sonrisa genuina. Tomás, me dijo, la Junta tomó una decisión unánime. Nos gustaría ofrecerte el cargo de Chief Ethics and Compliance Officer de Tecnoglobal, reportando directamente a la Junta Directiva. Patricia Mendoza añadió, el salario inicial es de $280,000 anuales, más bonos por desempeño, además de todos los beneficios de jubilación que habrías recibido, retroactivos a la fecha original. Era más dinero del que jamás había ganado en toda mi carrera. El pasivo descartado estaba siendo promovido al más alto escalón de la empresa. Hay una condición, dijo Roberto Chang. Necesitamos que lideres la reestructuración completa de nuestros procesos de gobernanza corporativa. Tu experiencia y, principalmente, tu integridad inquebrantable son exactamente lo que Tecnoglobal necesita para recuperarse. Acepté la posición inmediatamente. No era solo una victoria personal, era la oportunidad de construir algo mejor, de garantizar que lo que me pasó a mí nunca le pasara a ningún empleado. Mientras tanto, Valentina, Alcántara y Villanueva enfrentaban las consecuencias de sus decisiones. El proceso legal se extendió durante varios meses. El juicio criminal finalmente comenzó en marzo de 2024. Las evidencias que yo había recolectado meticulosamente fueron la columna vertebral de la acusación. El fiscal federal, David Rodríguez, me llamó como testigo principal. Durante 3 días de testimonio, presenté cada documento, cada email, cada irregularidad que había observado durante los últimos 2 años. Mi credibilidad era impecable. 30 años de carrera sin una sola mancha ética. Valentina intentó una defensa patética, alegando que estaba siguiendo prácticas de la industria y que las irregularidades eran interpretaciones creativas de los reglamentos. Pero los números no mentían. $8.7 millones desviados en 18 meses. Alcántara trató de echarle toda la culpa a Valentina, alegando que era solo un empleado siguiendo órdenes.
pero los emails que él había enviado a los proveedores fantasma probaban su participación activa en el esquema. Villanueva, que había cooperado parcialmente con las autoridades, recibió la sentencia más leve: 5 años de prisión y restitución de $2.1 millones. Valentina fue condenada a 12 años de prisión federal y restitución total de 6.6 millones. Alcántara recibió 8 años. La ironía era deliciosa. Me habían despedido para ahorrar unos cientos de miles en beneficios de jubilación, y ahora enfrentaban años de prisión y la ruina financiera completa. Pero mi verdadera venganza no fue verlos en prisión. Fue construir algo positivo con la oportunidad que sus propias acciones criminales me proporcionaron. Durante mis 2 años como Chief Ethics and Compliance Officer, desde abril de 2023 hasta mi jubilación en abril de 2025, implementé un sistema de gobernanza corporativa que se convirtió en modelo para otras empresas del sector. Creé canales seguros para denuncias internas, programas de entrenamiento ético obligatorio y un fondo de protección para empleados que reportaran irregularidades. También establecí el Benítez Ethics Scholarship Fund, que ofrece becas de estudio para jóvenes profesionales interesados en especializarse en ética corporativa. En estos 2 años, ya hemos financiado la educación de 32 estudiantes. Tecnoglobal no solo se recuperó del escándalo, prosperó bajo la nueva cultura de integridad. Nuestros contratos corporativos aumentaron 60% entre 2023 y 2025, justamente porque los clientes confiaban en nuestra transparencia. En abril de 2025, recibí una carta inesperada en prisión. Era de Valentina. Escribió: «Tomás, sé que probablemente no quieres saber de mí, pero necesito decir que tenías razón. Mi avaricia destruyó todo lo que había construido. Espero que puedas perdonarme algún día». No respondí la carta. No había nada que perdonar porque nunca sentí ira. Simplemente había hecho lo correcto, documentado la verdad y permitido que la justicia siguiera su curso natural. Ahora, en julio de 2025, a los 67 años, me jubilé oficialmente de Tecnoglobal con una pensión completa y el respeto de toda la industria. Mi nombre es sinónimo de integridad corporativa. Las universidades me invitan para conferencias sobre ética empresarial. Valentina, Alcántara y Villanueva siguen cumpliendo sus sentencias de prisión. Valentina no saldrá hasta 2036, cuando tenga 54 años. Alcántara saldrá en 2032, a los 55 años. Villanueva, que recibió la sentencia más corta, será liberado en 2029. Pensaron que yo era el pasado, un obstáculo obsoleto para sus planes ambiciosos, pero descubrieron, de la manera más difícil posible, que yo era el futuro, un futuro construido sobre honestidad, paciencia y la convicción inquebrantable de que la verdad siempre prevalece. La lección que aprendí de todo esto es simple. La verdadera seguridad profesional no está en esconder la verdad, sino en revelarla. La integridad puede parecer una desventaja a corto plazo, pero a largo plazo, siempre se prueba como la fuerza más poderosa en el mundo corporativo, y a veces, cuando eres lo suficientemente paciente, la venganza más dulce es simplemente dejar que las personas cosechen exactamente lo que sembraron. Si te gustó esta historia, dale like, compártela y deja tu comentario contándonos qué te pareció. Y si aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias como esta. Gracias por ver y hasta la próxima.